Buenas tardes, les damos la bienvenida a la conferencia mensual del mes de octubre de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia, les presentará a nuestro expositor de hoy. Muy buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos al doctor Óscar Andrei Herrera Sancho haber aceptado nuestra invitación para impartirla. El doctor Óscar Andrei Herrera Sancho es catedrático de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el subdirector del programa de estudios de posgrado en física de la Universidad de Costa Rica. Realiza sus labores de investigación en esta unidad académica, así como en el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares, el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales y el Instituto de Investigaciones en Arte. El doctor Herrera realizó sus estudios de bachillerato y maestría en física en la Universidad de Costa Rica y posteriormente realizó sus estudios de doctorado en óptica cuántica en la Universidad Gottfried Wilhelm Leibniz en Alemania, en Hannover, Alemania. Su tesis doctoral se enfocó en el estudio de relojes ultraprecisos basados en transiciones nucleares con aplicaciones en física fundamental, bajo la tutela del profesor Ekkehard Peik, en el Instituto Nacional de Metrología, en Braunschweig, Alemania. Su tesis de doctorado en el 2012 obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en la Facultad de Física y Matemáticas de esta universidad. En el 2016 realizó estudios de postdoctorado en el Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica de la Academia Nacional de Ciencias Austriaca, en donde se enfocó en el desarrollo de una computadora cuántica basada en iones de calcio y aluminio. A la fecha es coautor de más de 30 publicaciones en revistas de prestigio internacional en el campo de la óptica cuántica, ciencia educacional, física de superficies, sistemas complejos y conservación del patrimonio cultural. Actualmente, los proyectos de investigación que realiza en el país incluyen el estudio de fenómenos cuánticos en la migración de mariposas monarca, la implementación de metodologías educativas en la ciencia y finalmente el estudio del estado de conservación de obras pictóricas de gran formato en el Teatro Nacional de Costa Rica. En el año 2019 recibió el Premio de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón por sus aportes en la implementación de metodologías creativas e innovadoras y transdisciplinarias que propicien la enseñanza de la ciencia basada en observación y experimentación y su relación con la literatura. Y en este año fue seleccionado por la Sociedad Científica del Reino Unido, el Institute of Physics, con más de 85 revistas, como árbitro o revisor destacado. Y también fue nominado por la Universidad de Stuttgart, Alemania, para el premio de la Fundación Alexander von Humboldt como investigador destacado. Con nosotros, el doctor Óscar Andrei Herrera. Andrei, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Walter, por la presentación tan bonita que hiciste. Y como parte de agradecimiento de todo el grupo de investigación en el que estamos trabajando en este proyecto de colaboración entre la Universidad de Costa Rica y el Teatro Nacional, quiero agradecerles la invitación para presentar los resultados más recientes que tenemos en este proyecto en conjunto con el Teatro Nacional. La charla de hoy se llama Aplicaciones científicas al estudio de la obra artística del Teatro Nacional, interfase entre historia, arte y ciencia. Y como ustedes quizá pueden notar aquí
en la diapositiva, hay bastantes instituciones y centros de investigación de la Universidad de Costa Rica, institutos de investigación también y escuelas que se encuentran de manera multidisciplinaria trabajando en este proyecto. Entonces, yo consideré que lo más apropiado es comenzar con un gran agradecimiento a todas estas personas que han participado en este proyecto desde hace 3 años que lo tenemos, de colaboración entre la Universidad de Costa Rica y el Teatro Nacional, y particularmente un agradecimiento muy especial al Teatro Nacional de Costa Rica, que sin ellos básicamente este proyecto no sería posible, y es particularmente a la directora, a la actual directora, doña Karina Salguero, y un saludo muy especial al Departamento de Conservación, al coordinador William Monge y a Carmen Marín, que ha sido la persona que siempre nos ha abierto las puertas y nos ha enseñado mucho acerca de los secretos que tiene el Teatro Nacional, y es algo de lo que yo les vengo a compartir. Como lo pueden ver, hay muchas escuelas están relacionadas en este proyecto: Escuela de Química, de Física, la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Artes, la Facultad de Microbiología, muchos centros de investigación, el Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería Materiales, que es donde se encuentra inscrito formalmente este proyecto, el Instituto de Investigaciones en Arte, el CIPRONA, el CEIP-CM, etcétera, etcétera. Y un agradecimiento muy especial a la Vicerrectoría de Investigación por permitirnos, por darnos la colaboración durante todo este tiempo para llevar a cabo este proyecto tan importante para nosotros. Aquí es importante mencionar que todo este grupo de personas nos hemos preocupado por la conservación del patrimonio cultural nacional, específicamente en el Teatro Nacional, y para nosotros es realmente un honor presentar hoy este día tan especial, como ya se van a dar cuenta, para el Teatro Nacional, y esta oportunidad de presentar los resultados acá en la Academia Nacional de Ciencias. Muchas gracias a todas las personas que han hecho desde un punto de vista analítico hacer crecer todo este proyecto, y yo realmente les agradezco a todos y a todas. Hoy es un día especial en el Teatro Nacional de Costa Rica porque hoy hace 123 años, el 21 de octubre de 1897, se inauguró el Teatro Nacional de Costa Rica con una ópera que se denominó Fausto. Esta es una ópera francesa basada en la historia de Goethe, de Fausto particularmente, y entonces yo escogí el mismo formato que fue utilizado hace 123 años. El mismo formato corresponde a dividir la charla en 5 actos y básicamente seguir como esa línea, y un gran agradecimiento al Teatro Nacional y como un reconocimiento por todos estos años que ha estado con nosotros, siendo un baluarte de arte y de cultura entre los costarricenses. El primer acto corresponde precisamente al objeto de estudio, y el objeto de estudio no es solamente aquí en la Universidad de Costa Rica, sino corresponde a esa obra de arte básicamente majestuosa que se encuentra en San José, y es el Teatro Nacional de Costa Rica. Símbolo nacional desde el 2018, es institución benemérita de las artes patrias desde 1999, y es monumento nacional de Costa Rica desde 1965, y realmente es una joya arquitectónica la que está ahí. Yo recuerdo cuando mi mamá desde niño me llevaba a San José. Yo soy de Palmares, de Alajuela, y mi mamá me llevaba a San José, y era todo un evento ir a San José. Entonces, una vez, yo recuerdo, pasamos por ahí y yo lo vi, yo dije, ¿qué es esto? Digamos, es esta obra que sale de ahí tan majestuosa, y realmente nunca me imaginé que iba a trabajar ahí. Y es realmente un honor contarles otra historia del Teatro Nacional y como la vemos nosotros, y al final de esta charla lo que a mí me gustaría que les quedara como experiencia es que ustedes pueden hacer su propia historia a partir de toda esta información que yo voy a compartir con ustedes y que hemos hecho un montón de personas con un interés común, que es el patrimonio nacional cultural de Costa Rica.
Bueno, esta obra se construyó durante 6 años, 1891 hasta 1897, y particularmente se pensó que se iba a construir únicamente con un impuesto a los cafetaleros, pero realmente hay evidencia que muchas personas estuvieron involucradas en la construcción y participación de comerciantes, por ejemplo, abogados, políticos y por supuesto un montón de sectores sociales que ayudaron a tener esta joya como la tenemos ahora. Fue inaugurado hace 123 años, como les dije, muy probablemente los actos protocolarios comenzaron desde el 19 y el 21 de octubre se abrió, digamos, como al público para que presenciaran esta obra Fausto que les estaba contando. Dentro del teatro, la ornamentación particularmente fue encargada a artistas italianos, como ya lo vamos a ver a continuación, y el referente arquitectónico es precisamente un teatro de Milán, el Scala particularmente, donde sería como el referente de este teatro nacional. Si uno tuviera que pensar en el estilo arquitectónico de este teatro, ¿verdad? Que siempre es como una pregunta. Los historiadores de arte lo consideran como ecléctico y eso lo que básicamente corresponde es que no tiene como un estilo en particular, sino que es como la mezcla de muchos estilos y precisamente ahí es también donde nosotros consideramos que nuestro aporte es muy valioso porque es el aporte de muchas áreas disciplinares que se unen para entender la obra pictórica de gran formato que hay dentro del teatro. Si uno tuviera que escoger un estilo predominante arquitectónico, básicamente lo que se define es como un estilo de neorrenacimiento, que es, los historiadores del arte lo denominan de esa forma. Aquí, en el extremo superior e inferior izquierdo, perdón, pueden ver un afiche de esa obra de Fausto y explicándoles a ustedes cuál es el objeto de estudio de nosotros, por supuesto que tiene que haber una justificación para por qué hacemos este trabajo, por qué nos interesa desde tantas disciplinas tan diversas que les presenté anteriormente y básicamente lo que nosotros consideramos como grupo es que queremos hacer un cambio de concientización en la sociedad costarricense donde convergen la historia, la ciencia y el arte. Nosotros queremos que los costarricenses y las costarricenses vean al Teatro Nacional de Costa Rica como algo propio y se empoderen de esta joya que tenemos y a partir de evidencia, por ejemplo, desde la ciencia, desde el arte, desde la historia, nosotros básicamente construyamos nuestras raíces y nos consideremos parte del teatro. La idea es que nosotros nos apropiamos de él y que construyamos nuestra propia historia. Y aquí voy a mostrarles una gran cantidad de evidencia sistemática y científica para que ustedes construyan su historia. Y ojalá que el teatro a partir de hoy, que cumple 123 años, para ustedes también signifique algo diferente. Entonces, nuestro moto básicamente es desde la ciencia en el arte hasta el arte en la ciencia y construyendo una historia particular costarricense de cada una de nosotros. Y no pensamos que se debería quedar ahí, sino más bien pensamos que todas estas... toda esta información, todas estas estrategias que estamos construyendo también sirvan para crear política pública novedosa y, por supuesto, con base científica para que las personas que toman decisiones consideren este tipo de proyectos importantes para el desarrollo cultural, porque digamos que estudiar el arte costarricense, por supuesto, es estudiar la historia, la cultura y las raíces, los orígenes de donde somos. Entonces, aquí lo que me gustaría es mencionarles una frase célebre de Richard Feynman, que es un físico, uno de mis favoritos, y básicamente él lo que decía es que discutiendo con un artista, con un amigo de él, el artista le decía que si había una rosa
nosotros los físicos o los científicos queríamos como descomponer esa rosa en sus partes más pequeñas y entonces le quitábamos como la belleza a la rosa, por ejemplo. Entonces, más bien, Feynman le decía que eso es otro tipo de belleza y ese es el otro tipo de belleza exactamente que les vengo a mostrar ahora. Aquí, al frente de esta diapositiva, ustedes pueden ver una obra original hecha por un artista que trabaja en nuestro proyecto y esa obra fue hecha con técnicas contemporáneas, collage y acrílicos, pero representa básicamente lo que nosotros visualizamos de este proyecto. Y lo que nosotros visualizamos corresponde a un momento en el espacio donde nosotros nos detenemos a visualizar, a entender al artista, a entender el proceso creativo del artista materializado y conceptualizado en ese espacio, y nosotros podemos entender la complejidad que hay, por ejemplo, en una obra pictórica. Aquí el artista lo representó de la siguiente forma: es como un flujo que atraviesa nuestras manos, que es esa intervención que nosotros hacemos en el Teatro Nacional, y este flujo corresponde a lo que nosotros encontramos dentro de esa historia que fue hecha hace 123 años. Por ejemplo, ella representó aquí los cristales, que les voy a contar un poco más de eso, y también ella representó aquí los microorganismos que están presentes en esas obras. Ustedes muy probablemente tal vez vieron la charla del doctor Max Chavarría hace 2 meses en este mismo espacio, donde él habló acerca de los microorganismos que se encuentran en diferentes espacios, como objetos ¿cómo es que se llama? La Constitución Política, en el Acta de Independencia, y también habló del Teatro Nacional. También algo muy importante que se visualiza aquí y el artista lo representa es que las obras pictóricas, estas que les voy a presentar más adelante, no solamente corresponden a algo que uno ve en 2 dimensiones, sino que es algo que tiene también una tercera dimensión, que es la profundidad, básicamente, digamos, cómo el artista, el proceso creativo, cómo construye estas capas, y también, si uno quisiera, le puede agregar otra dimensión que corresponde a la dimensión del tiempo. Entonces estamos hablando de un sistema bastante complejo, donde uno tiene bastantes dimensiones que estudiar, y esta es la representación. Partiendo de la justificación, voy al segundo acto, que corresponde a las puertas de la ciudad, y básicamente este segundo acto, que ya aquí me voy a enfocar en los objetos de estudio que hemos hecho en el Teatro Nacional, corresponde a un telón de boca que tiene el Teatro Nacional, que ustedes lo pueden ver aquí en esta fotografía, perdón, y que tiene más de 120 años de haberse construido. Es una obra impresionante. Las dimensiones de esa obra, para que ustedes se den una idea, es de más de 100 metros cuadrados de superficie, y básicamente esta obra fue hecha en un temple sobre tela, donde esta técnica de temple corresponde al disolvente que se utiliza para los pigmentos, que normalmente es agua, y también el aglutinante, que es el material que se utiliza para cohesionar, para dispersar más bien los pigmentos, y el artista utiliza estos materiales para darle cohesión, para dispersar, pero a su vez también tiene que hacer esa mezcla más viscosa, y para eso utiliza una materia orgánica. Entonces nosotros creemos que esa obra el estilo es témpera, y fue encargada a Carlo Orguero de 1893 a 1894, y después fue intervenida por Antonio Robescali en 1897. De la información que tenemos de las restauraciones que se han hecho en esta obra de arte, tenemos a partir de 1934, donde Antolín Chinchilla hizo las primeras restauraciones en esta obra arquitectónica, y en esta obra pictórica, perdón, y de hecho que él se apropió tanto de la obra que ustedes pueden ver aquí en el extremo inferior derecho, donde está la firma de Robescali, y también firmó Antonín Chinchilla en 1934. Por supuesto que esto causó
un poco de discusión entre los artistas en su momento. Con base en la información que tenemos de las restauraciones que se llevaron a cabo en este telón de Boca, tenemos que en 1987 la restauradora, Paquita Cruz, haciendo un trabajo pionero de básicamente establecer el estado de conservación de esta obra, ella empezó a sistemáticamente a describir cómo se encontraba el telón. Y ustedes pueden ver que el estado de conservación en el cual se encuentra corresponde a ciertas regiones donde se ha desprendido la capa pictórica. Los telones son obras artísticas que son muy complejas. ¿Por qué? Porque uno tiene, si ustedes se pueden imaginar como una cortina, básicamente una cortina de 100 metros cuadrados. Entonces uno tiene la tela, y para esa tela, para darle estabilidad mecánica, uno necesita utilizar otra tela que se llama tela de refuerzo. Y aparte de eso, tiene algo que se conoce como la capa pictórica, que es todo lo que básicamente nosotros vemos en esta región, digamos, cómo se encuentra representado. Este telón es muy importante porque es un telón alegórico al progreso en Costa Rica. Esa era la representación artística en su momento, la intención. Y por supuesto, corresponde a una colección única de telones que hay en el mundo. Aquí abajo ustedes pueden ver, este fue un trabajo que publicamos el año pasado, y en nuestros estudios encontramos que ningún lugar en el mundo tiene una colección tan particular como la tiene el Teatro Nacional, que son aproximadamente 39 piezas. Y este es el telón de Boca que fue utilizado en la ópera de Fausto que yo les comenté. Entonces, nosotros comenzamos esta historia en el Teatro Nacional entendiendo el patrimonio cultural a partir de este proyecto, que yo todavía lo recuerdo. Hablé con Carmen Marín y ella me empezó a contar de estos telones y yo automáticamente me interesé. Y ahí fue donde comenzamos nuestra aventura con el Teatro Nacional, y lo que hicimos fue en este estudio preliminar estudiar muestras, fragmentos que se desprendieron, que muy amablemente Paquita en 1987 los recolectó, y ella ¿cómo se llama? Los almacenó de una forma que después, muchos años, nosotros pudiéramos utilizarlos. Entonces, aquí pueden ver a los estudiantes, Juan y ¿cómo es que se llama? Y Viviana, donde ellas están recolectando las muestras, y en total nosotros recolectamos 30 muestras de toda esta recolección de fragmentos que hizo Paquita. Que es importante mencionar que esta recolección de muestras, Paquita, cuando abrió el telón, ella, evidentemente los fragmentos se cayeron, dado el estado de conservación en el que se encontraba la obra artística, y ella no pudo, ¿cómo se llama?, ubicar espacialmente estos fragmentos. No obstante, nosotros, dado el color que ellos tenían, los logramos identificar en ciertas regiones, pero esa fue una limitante de este primer acercamiento que tuvimos con este telón. Aquí ustedes pueden ver los fragmentos que recolectamos, y en total recolectamos 30 de esos fragmentos. Asimismo, una pregunta que por supuesto nace aquí es: ¿cuál fue el material que usó el artista y cuáles son los pigmentos que utilizó el artista para construir esta obra? Entonces vamos a comenzar con la primera, que corresponde al material que utilizó el artista. Entonces, una información que es súper relevante para procesos de preservación y de conservación, que el teatro los tiene muy bien establecidos para estas obras únicas en el mundo. Corresponde a entender cuál es la tela que hay ahí. Como les dije, hay dos secciones de esa tela. Una es la tela donde va la capa pictórica, y después está la otra tela, que es la tela de refuerzo, que corresponde a darle la estabilidad mecánica a todas esas dimensiones, que son aproximadamente 100 metros cuadrados. Nosotros con microscopios, con diferentes microscopios que tenemos en los centros de investigación de la Universidad de Costa Rica, logramos llevar estudios científicos con respecto a la composición y también al tipo de fibra que se utiliza en esa tela, y determinamos que la fibra que corresponde al lino se encuentra en la tela, y al refuerzo corresponde a algodón.
Aquí ustedes pueden ver fotografías y básicamente lo que hicimos fue determinar los diámetros promedios y también las formas y cómo se entrelazan las telas. Asimismo, como les conté antes, una pieza de información importante para restauración es qué tipo de aglutinante, qué tipo de técnica pictórica utilizó el artista. Y para esto, nosotros lo que hicimos fue una técnica que se llama espectroscopía infrarroja, que básicamente en lo que consiste es en tomar las muestras e irradiarlas con una cierta energía particular, en este caso infrarroja, y dependiendo de la reacción de esa muestra, de ese compuesto, de ese elemento que uno tenga ahí, entonces uno puede determinar la huella dactilar de ese elemento o de ese compuesto. Imagínense lo siguiente, yo quiero saber si esta huella dactilar corresponde a la huella dactilar mía, de Andrei. Entonces, mediante la interacción, por ejemplo, de luz y yo viendo la reacción que sucede antes y después de la interacción, entonces yo puedo entender a qué tipo de huella dactilar corresponde esa. Más o menos, a grosso modo, así funciona esta técnica y muchas de las que yo voy a explicar a continuación. A partir de esa interacción, nosotros encontramos que se encontraban ácidos grasos y proteínas característicos en estos espectros y fue posible asignarle al aglutinante básicamente yema de huevo, que era muy, muy utilizada en su momento por los artistas, dado a su facilidad económica, digamos, de accesar a ellas. Otra información súper importante es acerca de cuál es la composición elemental de los pigmentos que comprenden los colores que nosotros observamos. Entonces, estas son las muestras. Bueno, aquí no se visualiza muy bien, dada la resolución de la fotografía, pero son colores aparentes que uno tiene, que son verdes, cafés, rojos, etcétera. Entonces, nosotros con otra técnica que se llama fluorescencia de rayos X, lo que hicimos fue determinar la composición elemental de los elementos que hay presentes en esos fragmentos que recolectó Paquita Cruz en 1987. A partir de esa información, construimos, utilizando herramientas estadísticas, utilizamos algo que se llama un diagrama de componentes principales y logramos identificar ciertas características en estos cuadrantes. Aquí, por ejemplo, pudimos correlacionar el cobre y el plomo, por ejemplo, a pigmentos de tipo más color verde y pigmentos de tipo color blanco, calcio, zinc, titanio, son los elementos que uno podría encontrar. Y en este otro cuadrante también logramos correlacionar pigmentos de tipo color rojo. Aquí es importante mencionar que en este primer estudio exploratorio que hicimos en el Teatro Nacional, como no conocíamos muy bien de dónde venían las muestras, queríamos hacer como una especie de mapeo de esas muestras y por lo tanto aquí únicamente sugerimos una paleta pictórica que pudo haber utilizado el artista, que es esta tabla que se encuentra acá. Por ejemplo, para el verde, dependiendo de la época, por supuesto, los pigmentos se pueden asignar a momentos específicos del tiempo, como ya lo vamos a ver a continuación en los siguientes estudios que les voy a presentar, y encontramos muchas mezclas. Entonces, eso fue una limitante que encontramos en el trabajo y, por supuesto, nosotros estamos a la espera de que en el Teatro Nacional puedan alquilar una bodega donde uno pueda poner esta obra artística, porque son 100 metros cuadrados, entonces hay que extender todo el telón y poder estudiarlo como yo les voy a presentar a continuación y que lo hemos hecho en el grupo de trabajo. Entonces, por supuesto que este tipo de proyectos son súper valiosos para información que le va a servir a la restauradora y también en miras de preservación y de conservar esta colección única que tiene Costa Rica y que futuras generaciones tengan acceso a ellas. Aquí acaba nuestra primera aventura y el tercer acto que corresponde al Jardín de Margaret, que ese para nosotros particularmente corresponde al lugar que se encuentra en el segundo piso de la entrada del Teatro Nacional. No sé si han tenido el privilegio de ir ahí, se conoce como el foyer y tiene un área de 176 metros cuadrados aproximadamente, donde ahí encontramos a 3 obras pictóricas de gran formato hechas por Vespasiano Viñami.
Vespasiano Vignami. Fue un artista italiano que también fue caricaturista y también fue ilustrador. Y básicamente estas obras que encontramos en el foyer son de las obras más grandes que hay en el Teatro Nacional. Aquí ustedes pueden ver muy amablemente todas las personas que básicamente trabajan en el Teatro Nacional, al cual nosotros estamos súper agradecidos, construyen estos andamios para que nosotros podamos ir hasta allá arriba, porque son aproximadamente como 7 metros y tenemos que construir esas estructuras para poder accesar a estas obras y poder analizarlas desde otra perspectiva. Aquí ustedes pueden ver, aquí estoy con Geraldine, recolectando muestras con un bisturí, y por supuesto que esa recolección de muestras la hacemos siempre en presencia de la conservadora del Teatro Nacional, la restauradora Carmen Marín, y es increíble todo lo que hemos aprendido y todo lo que ha crecido el proyecto gracias a ella. Aquí en la parte superior, ustedes pueden ver un día normal de trabajo en el Teatro Nacional. Comenzamos a trabajar aproximadamente a las 4 de la tarde y aquí está Camila, aquí está Melissa, Geraldine, Andrés, y aquí atrás, yo no sé si lo ven, está la persona que nos tomó la fotografía, que se llama Eduardo Livi, que es profesor de química, que él nos ha ayudado un montón en este proyecto. Aquí lo que hacemos es, primero tenemos que cubrir todas las ventanas del foyer, y esto lo hacemos para que no entre ningún tipo de luz, porque eso va a afectar las mediciones que les voy a mostrar a continuación. Y después tenemos que utilizar, por ejemplo, lámparas de halógenos, que son artificiales, por supuesto. Y también nosotros lo que hacemos es, aquí se ve marcado un poco, y eso corresponde a una cuadrícula. Imagínense que tenemos como un tablero de ajedrez, y ese tablero de ajedrez tiene casillas blancas, negras, etcétera. Y entonces nosotros lo que hacemos es hacer un tablero de ajedrez abajo para mapear la obra que se encuentra arriba. En cada cuadrito vamos moviendo todo este sistema. Digamos, aquí están las cámaras, la adquisición que se hace en tiempo real, y por supuesto también la iluminación que tenemos que controlar. Esto lo hacemos para tener fotografías en alta resolución de estas obras y establecer un diagnóstico preliminar del estado de conservación de estas obras pictóricas de gran formato. Estas obras pictóricas de gran formato son particulares porque en el caso de estas alegorías del arte, que son las que hizo Vespasiano Vignami, tienen un área aproximadamente de 50 metros cuadrados, la danza y la poesía, y la música, que es la que se encuentra en el centro, tiene aproximadamente 85 metros cuadrados. Entonces se pueden imaginar estas obras que son increíbles y que nosotros tenemos el privilegio de estar con ellas y de entenderlas y de básicamente representar el proceso artístico que se tuvo en el momento de su creación. Este es un artículo que también está en revisión final en un journal que se llama Heritage Science de Springa, y entonces por supuesto, las personas que estén interesadas, al final yo voy a poner en mi correo electrónico, y cualquier información que ustedes quieran, con mucho gusto yo la puedo transmitir. ¿Qué es lo que hacemos con estas fotografías? Entonces uno dice, ¿para qué tanto trabajo? A veces salíamos a la 1 de la mañana, estaba Carmen ahí con nosotros, y salíamos tardísimo porque teníamos que comenzar a esa hora, porque habían visitas guiadas. Bueno, cuando eso estaba el teatro abierto, habían visitas guiadas, terminaban a las 4 de la tarde, y por supuesto nosotros necesitábamos cubrir todas las ventanas. Entonces, este trabajo lo hacemos para producir estos panoramas que se encuentran aquí. Los pueden ver al lado izquierdo, en este caso es el visible, y ese panorama está construido a partir de 24 fotografías. Esas fotografías las vamos procesando una por una, y después construimos este panorama donde lo unimos con todas las fotografías, y por lo tanto tenemos una fotografía en alta resolución que podemos ver mucho detalle de las obras. Aquí a continuación voy a mostrarle algunos, porque obviamente tengo el tiempo limitado, que ya no puse el cronómetro, se me olvidó, pero ya vi qué hora era. Entonces aquí algunos detalles de estas obras corresponden a lo siguiente. Aquí en el visible, en el espectro en el que los ojos de nosotros vemos, podemos ver situaciones o comportamientos de lo que hizo el artista muy particular.
¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos poniendo en la cámara fotográfica, ponemos un filtro. Y ese filtro es como que de repente ya nosotros, digamos, ya no vamos a ver en el azul, ni en el amarillo, ni en el rojo. Vamos a escoger únicamente una región de la que vamos a ver. Básicamente así funciona ese filtro. Es un filtro infrarrojo que básicamente lo que quiere decir es que observamos únicamente la radiación que viene desde una región de ese espectro electromagnético que nos interesa. Entonces, vean qué aprendemos de esto. Aprendemos cosas súper interesantes que es información acerca de cuando el artista estuvo en el proceso creativo desarrollando la obra. Aquí ustedes pueden ver que estas flores de aquí, les voy a mostrar a continuación, que están hechas de un pigmento particular, en esta fotografía en infrarrojo, viéndola con otra ventana, por decirlo así, desaparecen. Y eso significa que la interacción que hay entre la luz y ese pigmento o ese material que utilizó el artista es diferente. Entonces, ahí es donde ya comienza todo el análisis científico que nosotros hacemos de estas obras y empezamos a correlacionar el arte y la ciencia y el arte, y empezamos a jugar con este moto que les comentaba al inicio. Algo súper interesante es que aquí ven la fotografía invisible. Esto es como el artista la entregó. Aquí está la firma de Vespasiano Vignami y aquí dice Milano 1897. Y algo súper interesante es que cuando él hizo el boceto, él no tenía ni el lugar ni el año. Entonces, son detalles que uno puede visualizar de las obras y que son súper importantes para entender el medio, la forma, el proceso creativo que él hizo y su materialización, por supuesto. Aquí está la obra también. Uno puede ver algunos problemas con la obra dependiendo de los filtros que uno utilice, y esos son básicamente los informes que nosotros le entregamos al Teatro Nacional y que son súper valiosos para hacer un diagnóstico del estado de conservación. Una información súper relevante para los restauradores es acerca de la composición homogénea que hay en las obras. Y esta información la producimos a partir de algo que se llama fotografía de infrarrojo de falso color. Aquí lo que hacemos es básicamente mezclar los canales RGB, digamos, del visible, y lo que hacemos es que hacemos una sustitución del R por el canal del infrarrojo. Entonces, aquí uno puede entender básicamente cuál es el comportamiento de estos pigmentos y puede tener un primer acercamiento a cómo, cuál es el tipo de homogeneidad que uno tiene en esa obra. Es decir, qué tantos pigmentos o qué tantos materiales utilizó el artista. Entonces, básicamente eso es lo que respondemos aquí. Con base en ese diagnóstico preliminar, encontramos pigmentos, como les dije antes, que se comportaban diferentes. Y aquí hay una fotografía, aquí está Geraldine, aquí está Caterine, aquí estoy yo, y estamos irradiando esa obra con una lámpara de ultravioleta que se llama lámpara negra, es conocida como eso, y eso es básicamente que tiene una emisión en otra longitud de onda, en otra parte del espectro visible, que es donde nosotros vemos que es más cercano al azul. Entonces aquí arriba, en estos paneles, en el A, B, C, ustedes pueden ver el visible, y aquí es cuando nosotros irradiamos esa obra con esa lámpara negra y vemos la respuesta, que es básicamente algo que se conoce como fluorescencia visible inducida por luz ultravioleta. Y entonces vemos que hay pigmentos que florecen. Veanlos qué lindos. Nosotros estábamos súper contentos esa vez que encontramos eso, porque es un secreto del Teatro Nacional, y muy enérgicamente nos comenzamos a explorar más esto, y nos dimos cuenta que él utilizó esos pigmentos, que es un pigmento orgánico que ya les voy a comentar, que se llama laca de rubia. Es un pigmento orgánico que él usó únicamente como para ciertos detalles. Entonces, por ejemplo, como para darle como más textura en la boca, digamos, de las personas que él dibujaba, y en las flores. Entonces era como para darle un estilo.
Como nos dimos cuenta que era precisamente este pigmento que se llama laca de rubia, es porque nosotros tenemos unos pigmentos de referencia que son 72, aquí los pueden ver en esta fotografía. Más adelante voy a mostrar otra donde tal vez se puede visualizar mejor. Y aquí comparamos estos pigmentos contra un pigmento de referencia y que corresponde exactamente al Madder Lake, digamos, al laca de rubia. En su momento, bueno, es un pigmento orgánico, básicamente hecho a partir de alizarina y pilirina. Y en su momento el artificial es muy caro, pero después el sintético que fue producido en conjunto por Francia y Alemania, se volvió más popular, pero digamos, en ese momento histórico era bastante caro y eso es lo que nos hace pensar que el artista, por lo tanto, lo utilizó únicamente en ciertas regiones de la obra. Nosotros también, para sistemáticamente entender el comportamiento de este pigmento, que ahí es donde hacemos la correlación con la ciencia, nos dimos la tarea de caracterizar la respuesta de este pigmento a través de un espectrómetro que básicamente lo que hace es como un ojo que puede visualizar la luz que entra con mucha precisión. Un espectrómetro de fotones donde nosotros podemos, por ejemplo, ubicar ciertas longitudes de onda y decir, ok, la fluorescencia, la emisión de este pigmento que viene aquí está particularmente alrededor de 620 nanómetros. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que lo podemos comparar contra otras referencias y nos damos cuenta de que en efecto corresponde a ese laca de rubia, a ese Madder Lake, pero por supuesto, cómo lo prepara el artista, digamos que él usa diferentes proporciones de aglutinante, de materia inerte, etcétera. Entonces, eso va a correr este espectro, digamos, este pico que vemos y lo va a correr en ciertas direcciones. Aquí me gustaría mencionar que esta es como la huella dactilar, básicamente. Yo me acuerdo que, bueno, aquí antes vi a mi profesor de maestría, a José Araya, y él decía que los físicos somos unos buscapicos, básicamente. Que lo que estamos siempre es como buscando dónde está la señal y ubicándola. Entonces, bueno, él se va a acordar cuando escuche esto y espero que le dé mucha risa. Yo todavía me acuerdo de muchas cosas que él me dijo y, por supuesto, la influencia de él está en mí de muchas maneras. Aquí también cuando exponemos estas obras a esta luz ultravioleta, podemos ver zonas características donde se llevaron a cabo, por ejemplo, restauraciones. Entonces también esto nos ayuda mucho a entender el proceso que ha llevado a cabo esta obra, donde nosotros tenemos documentación que nos ha pasado el Teatro Nacional y se han llevado a cabo restauraciones, que la que recuerdo en este momento fue en 1965 y digamos que aquí uno puede entender dónde básicamente se llevaron a cabo estas restauraciones y son los informes que nosotros elaboramos para el Teatro Nacional y el entendimiento de estas obras. Aquí algo muy relevante es que nosotros, a partir del entendimiento de cómo es que se llama, del comportamiento de este pigmento, de este laca de rubia, Madder Lake, que en su versión natural viene de una planta, entonces, aquí se me pasó, perdón. Viene de una planta, entonces aquí es donde hay una representación artística que entender la historia de la obra pictórica nos hace entender nuestras raíces y básicamente nuestras raíces también, que hay pigmentos, por ejemplo, orgánicos que vienen de plantas, es súper interesante. Ahora déjenme pasar al acto cuarto, donde la habitación de Margaret, que corresponde a esa obra de Fausto, es también para nosotros una habitación que se encuentra en el Teatro Nacional y son las obras precisamente de Carlo Ferrario. Las obras de Carlo Ferrario, él tiene varias en el Teatro Nacional. Fue un artista también italiano y que principalmente era escenógrafo y hizo bastantes obras en el Teatro Nacional. Yo no sé si se acuerdan, tal vez las del café, ahí hay obras que él hizo, pero estas, las Musas 1 y las Musas 2, es lo que se conoce como el café de señoras, el teatro al ser simétrico, entonces está el café donde nosotros a veces podemos ir bueno, podíamos ir a tomar café, está la simetría al otro lado y ese era conocido como el café de las señoras. En algún momento fue utilizado como
como oficina de la dirección, y ahí están estas obras pictóricas de gran formato que son de un área más pequeña, pero hay un interés particular aquí y es el estado de conservación en las que se encuentran, y estas obras, al igual que la de los telones, se encuentran entre las líneas de prioridad del Teatro Nacional para restaurarlas. Y bueno, esto por supuesto es súper importante para las futuras generaciones y toda la justificación de nuestro proyecto. Aquí está Melissa haciendo todo el desarrollo sistemático de la toma de datos, y básicamente aquí están las lámparas que antes les comentaba. Aquí está ella utilizando el celular para ¿cómo se llama? Para nivelar la cámara. Y aquí está la cuadrícula o esa rejilla que yo les decía que hacemos para mapear la obra artística. Entonces aquí ustedes pueden ver, están las musas 1 y las musas 2. Y aquí tenemos toda la serie de fotografías donde está el infrarrojo, que es como yo les contaba, con otro filtro. Este es el falso color. Esta es la fotografía completa cuando la iluminamos con esa lámpara negra. Y esta corresponde a igual la iluminación con lámpara negra, pero de reflectancia. Entonces son informaciones que tenemos combinadas de fotografías, y aquí lo importante es que esta información nos ayuda a entender de una forma global cómo se comporta la obra. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo hacemos una rejilla también y cómo identificamos cada región de la obra, y eso es para el muestreo que les voy a contar a continuación. Y este muestreo es algo de los resultados más relevantes que tiene nuestro proyecto, donde básicamente lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros pensamos cómo hacer estrategias de muestreo, porque no es lo mismo muestrear estas obras, porque son patrimonio cultural y no podemos muestrear cualquier parte de esas obras, sino que tenemos que tener una noción de cómo se comporta la obra, y por lo tanto para eso desarrollamos herramientas computacionales que son súper beneficiosas para los restauradores. Y estas herramientas computacionales, ¿cómo funcionan? Funcionan de la siguiente forma. Les voy a dar aquí un ejemplo y corresponde a la fotografía de Musas 1. Es esta obra que se encuentra aquí en el panel A. Imagínense que ustedes lo que quieren hacer es lo siguiente. Ustedes quieren saber el color aparente que se encuentra en una cierta región, cómo se encuentra distribuido en toda la obra. Imagínense que esta es mi camiseta, que es blanco con azul, y yo quiero saber si toda mi camiseta es azul o es blanca, o está 50%, 50% o 20% azul y 20% blanco, etc. Entonces, en estas obras que son súper complejas, no es tan fácil hacer eso. Entonces, la herramienta computacional funciona de la siguiente forma. Imagínense que yo quiero saber la distribución de este color aparente que se encuentra aquí. Entonces, aquí hay un zoom de esa región y yo escojo esa región, esa área que está ahí. Entonces, yo llego y produzco sistemáticamente mapeo cuánto son las cantidades de píxeles que tienen ese color, y eso lo hago en una escala gris, de blanco a negro en extremos, y por lo tanto puedo asignarle valores, que lo puedo poner en unidades arbitrarias, como está aquí. Entonces también las cuentas, eso se llama un histograma que puedo construir a partir de el color aparente que yo estoy visualizando. Ahora yo me devuelvo a la obra y me hago la siguiente pregunta: ¿cómo está distribuido ese color aparente en toda la obra? Es decir, este color que yo tuve aquí, que lo delimité, ¿cómo se encuentra distribuido en toda la obra? Y eso cuando uno se lo aplica, digamos que es como una máscara que uno le aplica un filtro, que le aplica uno toda la obra, básicamente el resultado que nos da es el siguiente. Uno puede visualizar aquí dónde está distribuido exactamente ese color aparente. Entonces hay una probabilidad muy alta de que la composición química de ese material que utilizó el artista ahí sea muy similar. ¿Y eso para qué nos ayuda? Nos ayuda para hacer estrategias de muestreo más focalizadas en áreas de interés. Y eso, ¿por qué es importante? Porque uno puede plantear, por ejemplo, que según la paleta pictórica que utilizó el artista,
uno dice, bueno, imagínense que el artista utilizó 12 pigmentos y yo quiero saber el comportamiento de 6, por ejemplo. Entonces uno dice blanco, azul, no sé, rojo, amarillo, verde, etcétera. Y entonces yo digo, bueno, voy a aplicar esos colores a esta obra que está aquí. Y nosotros hicimos eso y lo que encontramos fue con esa herramienta computacional es que aproximadamente hay, con 6 pigmentos, perdón, con 6 colores diferentes, uno puede mapear el 50% de la obra. Es decir, toda esta obra que está aquí está formada aproximadamente por 6 colores que son, que los podemos identificar. Entonces, con eso, uno puede, por ejemplo, decir, voy a hacer un muestreo específicamente de estas áreas para entender la paleta pictórica del artista. Y entonces, eso es una herramienta poderosa y es un resultado de nuestro proyecto. Y aquí les voy a enseñar toda la aventura que hemos tenido con eso. Aquí están las obras, estas son las musas y estas son las regiones donde nosotros sacamos las muestras. Estas son las musas 1, las musas 2. Y aquí está Geraldine con Carmen haciendo el muestreo que antes les enseñé. Aquí estoy yo con Geraldine en otras obras. Estas son las musas, estas son las de Vespasiano Viñami. Después lo que hacemos es recolectar estos pequeños fragmentos y los etiquetamos muy bien. Y después aquí está Melissa haciendo encapsulados de esas muestras. Y por último, cuando nosotros tenemos este encapsulado de esta muestra, nos hacemos la siguiente pregunta. Ahora sí, ¿qué hay ahí adentro? Y entonces, bueno, muy amablemente, la artista de nuestro proyecto hizo unas capas de pintura aquí que yo les quiero mostrar. No sé si todos pueden ver mi cámara, espero que sí. Bueno, esto es una pintura que ella hizo y vean que esto es las 2 dimensiones que yo les contaba y ese es el color que uno ve, pero no sé si se puede ver ahí, las capas de la pintura en sí tiene una tercera dimensión donde tiene un montón de capas. Y eso es lo que básicamente nosotros estudiamos, todo ese montón de capas. Y ahora aquí me gustaría también regresar a la motivación de nuestro proyecto, que era cuando yo les contaba que estaba esta discusión de Feynman con el artista, y el artista decía, es que ustedes lo que hacen es como desprender todos los pedazos pequeños y tratar como de juntar. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Queremos entender como cada parte de la obra pictórica de gran formato y lo que hacemos es descomponerla. Y porque para nosotros es más fácil descomponer todo eso por partes y después regresar a básicamente cuál era la intencionalidad del artista y cuál fue el proceso creativo que él realizó. Y aquí no quiero, perdón, esta filmina es un poco pesada, y no quiero ir como en muchos detalles, pero básicamente lo que hacemos es preparar las muestras con diferentes técnicas, microscopio óptico y de fluorescencia, Raman confocal, espectroscopía infrarroja, cromatografía de gases, rayos X de energía, y básicamente cada una de esas técnicas nos da información de todas esas capas que yo les estaba contando. Entonces es algo fenomenal. Entonces, básicamente las obras de arte son sistemas súper complejos, donde uno tiene, viéndolas desde arriba, de lo que uno ve hacia abajo, ¿verdad? Entonces tiene los barnices, está la capa de pintura superior, capa de pintura intermedia, la segunda capa base, que eso está encima del imprimador, que sería la primera capa base, que eso es conocido como el imprimador, está el lienzo, que sería la tela, y después está la madera. Entonces son sistemas súper complejos, pero así es como nosotros descomponemos cada elemento y queremos entenderlo por separado para después, desde un punto de vista analítico y de discusión entre todos los que trabajamos en el proyecto, entendamos el proceso creativo de la obra. Aquí hay un corte transversal de una de esas muestras y, como lo decía, las pinturas son sistemas altamente complejos. Son mezclas que van cambiando en el tiempo, etc. Entonces vean las diferentes capas que tenemos. Nosotros las hemos identificado como 1, 2, 3, 4, y estas capas tienen diferentes materiales que el artista utiliza, dependiendo por ejemplo, de las influencias que él tenga o de la capa que él quiera mostrar al final. Entonces, yendo aquí por capas, nosotros identificamos carbonato de calcio, que corresponde al material utilizado como imprimador.
Y después para la segunda capa base también encontramos blanco de plomo. Aquí utilizamos diferentes técnicas, fluorescencia de rayos X, microscopio electrónico de barrido, y aquí ustedes pueden ver que la distribución de esas capas tiene materiales diferentes. Por ejemplo, esta capa de arriba pertenece más ahí encontramos elementos de zinc, esta de plomo y esta de calcio, que aquí era lo que se esperaba, pues por otra técnica habíamos encontrado que eso era carbonato de calcio. Esta información es súper relevante porque también nos ayuda a entender cuáles son esos cristales que nosotros veíamos en esas capas. Vean que aquí hay otro acercamiento con otra fotografía y podemos ver cristales que tienen colores característicos. Entonces, nosotros desde el punto de vista científico lo que hacemos es entender esos pequeños cristalitos y decirles a los restauradores, ok, esta es la paleta de color que utilizó muy probablemente el artista. ¿Cómo lo hacemos eso? Lo hacemos con otra técnica que se llama microscopía Raman, que es igual, es enviar radiación y ver cómo interactúa esa radiación con esos cristales, y a partir de esos espectros, que son espectros referencia, entonces nosotros podemos comparar a qué corresponde cada uno de esos pigmentos. Encontramos, por ejemplo, el rojo de plomo, el viridian, el azul ultramarino, el vermellón, el amarillo de cromo. Entonces, esos son pigmentos que encontramos, y esos pigmentos los contrastamos, como les decía antes, con algo que llamamos las referencias. Pero algo muy importante que les voy a contar aquí es que en el caso del azul ultramarino, que el nombre de este pigmento viene de los europeos, porque era una piedra preciosa que se traía más allá del mar, que venía de Asia, entonces le pusieron ultramarino. Es un aluminosilicato, un mineral que tiene calcita, pirita, y aquí hay una gran pregunta, que es ¿cuál fue el pigmento que el artista utilizó? Si fue el artificial o fue el sintético. Entonces, aquí viene otro aporte de nuestro proyecto, y consiste en lo siguiente. Nosotros elaboramos otra herramienta computacional donde podemos caracterizar el diámetro de cada uno de esos cristales. ¿Y eso por qué es importante? Los cristales que son producidos a nivel natural tienen diámetros más grandes y más amorfos, por decirlo de alguna forma, no son más heterogéneos, y los diámetros del azul ultramarino, que es producido de forma sintética o artificial, tiene diámetros más homogéneos. Entonces nosotros lo que hicimos fue medir el diámetro de esos cristales. Entonces encontramos aquí, como pueden ver en estos histogramas, que efectivamente los diámetros promedio de ese azul ultramarino corresponde a 4 micrómetros. Y eso calza muy bien, perdón, con la literatura, y nos dice que el pigmento utilizado por el artista, perdón, muy probablemente fue azul ultramarino sintético. Aquí también me gustaría comentarles que hemos estudiado, hemos categorizado, perdón, el deterioro en las pinturas, en las musas 1, en las musas 2, de diferentes formas, utilizando herramientas computacionales y de forma visual. Y aquí quiero enfocarme únicamente, categorizamos esos deterioros en 10 deterioros, y quiero enfocarme precisamente en los que encontramos que corresponden a microorganismos, para hacer la correlación con la charla que hizo Max hace 2 meses. Entonces ubicamos diferentes partes donde muy probablemente se encuentren esos microorganismos, y aquí ustedes pueden ver el proceso que llevamos a cabo. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo en conjunto con el grupo de Max Chavarría en el CIPRONA, y también con Marielos Mora del SAFE-CM. Y por ejemplo, aquí esta es la fotografía de las musas 2, y aquí están ciertos elementos donde muy probablemente, bueno, nosotros aquí identificamos con luz ultravioleta, muy probablemente hay microorganismos, y también los identificamos por medio de herramientas computacionales. Aquí están ellos haciendo todo el muestreo con ¿cómo es que se llama? Con hisopos estériles. Y básicamente, bueno, aquí tenemos a Ronald también haciendo un muestreo de esta región. Y bueno, de parte de todo el grupo, queríamos agradecerle a Ronald por todo el trabajo que ha hecho con nosotros. Él ya no nos acompaña, pero siempre va a estar con nosotros por todo el trabajo que ha hecho, por supuesto, y por
gran personalidad que tenía. Aquí nosotros encontramos, en conjunto con estos dos grupos de investigación, se lograron aislar diferentes géneros de esos microorganismos, donde encontramos, por ejemplo, en esta parte Aspergillus, y aquí en esta otra sección encontramos Penicillium. Estos son resultados muy importantes, porque estamos mapeando, digamos, cuál es el estado de conservación de estas obras y entendiéndolo de diferentes disciplinas, y eso es información muy valiosa que nos da, digamos, nos potencia el proyecto de estar aquí rodeados de tantas personas tan brillantes que hay aquí en la Universidad de Costa Rica y también en el Teatro Nacional, y que por supuesto han ayudado a crecer enormemente, digamos, el conocimiento que se ha adquirido en estas obras. Finalmente, me gustaría mencionarles que nosotros estamos monitoreando digamos, la temperatura, la humedad que se encuentra en esta área del Teatro Nacional. Aquí, como lo pueden ver, aquí están las musas, y hemos instalado diferentes mini estaciones para medir temperatura, humedad, intensidad luminosa, y eso en miras de entender básicamente que esas obras que fueron hechas para otros medios que no son los medios tropicales, por supuesto que se ven influenciadas por toda la humedad que hay aquí en el trópico. Entonces, en conjunto con Marcial Garbanzo y un estudiante de física, desarrollamos estas administraciones, donde también mi estudiante lo que hizo fue en tiempo real, uno puede ver en una página de internet estos datos, y es increíble, digamos, como el mapeo que estamos haciendo de estas obras. Ya finalmente, que son el último acto de mi charla, que creo que me extendí un poco, y este acto me llamó la atención porque las montañas de Harz son unas montañas que se encuentran del norte, del centro al norte de Alemania, y ahí fue por donde yo hice el doctorado, y yo me acuerdo la vez que fue ahí, entonces me llamó la atención que el último acto se llame de esta forma, y para mí las montañas tienen un significado muy importante. A mí me gusta mucho andar en bicicleta, y es como un reto siempre, siempre muy bonito subir a una montaña, y siempre que llego a un lugar es, ¿dónde estará la montaña más difícil de subir? Y siempre me apasiona eso. Y también aquí lo propongo como los siguientes pasos experimentales, que es qué entendemos de todo este proceso creativo del artista, de la ciencia, el arte, la historia, y cómo lo visualizamos nosotros. Aquí ustedes pueden ver dos experimentos que estamos desarrollando, estamos pensando. Aquí al lado izquierdo es uno donde básicamente vamos a utilizar algo similar a una cámara de envejecimiento, donde aquí donde utilizamos platos tipo Petri, vamos a poner estas muestras que ya conocemos, gran cantidad de sus elementos que se encuentran ahí. Estas son muestras que nosotros podríamos preparar. Y vamos también a colocar otras muestras con los microorganismos que ya detectamos, y aquí está la representación artística hecha por Melissa, muy amablemente, para ver cómo se pega el microorganismo de estas capas de pintura. Y también queremos monitorear esto con la radiación, la temperatura, la humedad, y ver esto con imágenes dentro de esta cámara de envejecimiento, para después ojalá reproducirlo como en tiempo, digamos, obviamente acelerado, porque es un proceso que es muy lento. Y aquí lo que queremos es básicamente representar las dos estaciones que hay en Costa Rica. Digamos que uno podría básicamente pensar que hay dos ciclos en Costa Rica: es la época, digamos, lluviosa, y la época de no lluvia. Y entonces esos dos ciclos de temperatura, las obras se han sometido a 123 años de esos ciclos. Y obviamente cuando fueron elaboradas estas obras artísticas, no fue pensado que fueran a estar en estas condiciones del trópico de Costa Rica. Otro experimento que también visualizamos es entender ya el proceso que utilizó el artista. Digamos, ya tenemos información de la paleta pictórica, pero también nos interesa entender cuál fue el aglutinante que el artista utilizó, cuál es ese medio. Y esto lo visualizamos también con una herramienta computacional, donde imagínense lo siguiente. Aquí ustedes pueden ver una fotografía de un microscopio, y donde hay distancias promedio, que estas ya las conocemos entre los cristales,
Y uno podría imaginarse que, por ejemplo, los cristales azules tienen esta distancia promedio. Esto en un escenario 1, que lo vamos a llamar, que es el aglutinante o el medio que dispersa esos pigmentos. Entonces, imagínense que ahora uno cambia el medio. Básicamente antes teníamos agua, por ejemplo, y después ponemos otro medio, así en términos más coloquiales. Entonces, obviamente la distancia que hay entre ellos va a cambiar, va a ser menor o va a ser mayor. Y entonces esa es una hipótesis que nosotros estamos manejando y queremos estudiar este aglutinante y también proponer nuevas estrategias de cómo es que se llama, de análisis más computacional en estas obras. Y ya para finalizar, me gustaría agradecerles por... Uy. Ya, perdón. Ya para finalizarles, me gustaría agradecerles por escucharme. Ojalá que la historia les haya encantado. Esta es la aventura que hemos tenido en el Teatro Nacional. Muchas personas nos han acompañado en este proceso y yo sinceramente quisiera que ustedes también tuvieran una historia diferente a la que nosotros tenemos con todos estos elementos y que ustedes puedan transmitir toda esta información de alguna forma u otra ¿cómo se llama? A generaciones futuras y particularmente en estos tiempos donde hay tanta crítica a la cultura, estos proyectos son súper valiosos porque nos dan otra perspectiva de las raíces de nosotros y entendernos como costarricenses y empoderarnos de estas joyas que tenemos y entenderlas desde otra perspectiva. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta, comentario que tengan, yo por supuesto estaría encantado de responderlo. Y ahí está, les dejo mi correo también. Si pueden, también me pueden escribir. Con mucho gusto yo les voy a responder y cualquier información que necesiten, si están interesados, interesadas, son bienvenidos a ser parte de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrei, por tan interesante e importante exposición. La verdad que esta tarde nos has deleitado. Tenemos una consulta por el Facebook Live. Nos dicen que es muy interesante y que si se ha pensado en algún momento en articular esos procesos para vender esos servicios o prestarlos en forma de cooperación a otros países latinoamericanos, por ejemplo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es algo que de hecho yo comenté un poco en la motivación. Nosotros no visualizamos todas estas metodologías, todas estas estrategias que estamos desarrollando, no las visualizamos únicamente para el Teatro Nacional, sino que las visualizamos para otras instituciones dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica, por supuesto, y son metodologías, son estrategias que estamos desarrollando y nos estamos enfrentando a estas obras que son particulares y que son particulares por estar en el trópico. Entonces, normalmente cuando uno busca literatura, en ese sentido, digamos, las obras en España, en Italia, en Alemania, hace dos meses o 3 meses, creo, yo di una charla en Stuttgart y a mí me preguntaban, Andrei, ¿por qué esas obras teniendo únicamente 120 años se encuentran así? Y es que ellos tienen obras que tienen 500 años. Entonces, evidentemente, el enfoque, la tropicalización que nosotros tenemos que utilizar para entender este problema es muy diferente a como ellos lo pueden visualizar. Entonces, este comentario, esta pregunta es súper válida. Todavía no hemos considerado eso porque estamos desarrollando todas estas metodologías, pero evidentemente estamos, publicando, estamos, básicamente, nuestra responsabilidad es como transmitir todo este conocimiento desde la Universidad de Costa Rica y el Teatro Nacional es transmitir este conocimiento, esa es la responsabilidad que tenemos y evidentemente buscar aliados en América Central y también en México o en Argentina que tal vez puedan tener problemas similares, evidentemente es algo que visualizamos a futuro, sí. Y muchas gracias por el comentario. ¿Alguna otra consulta?
Los que están en Facebook la pueden hacer acá en el chat y la leemos. Y los que nos ven por la transmisión de Facebook Live también sean bienvenidos a cualquier consulta. Tenemos muchas felicitaciones por Facebook Live, excelente, muy interesante, excelente exposición. Felicitaciones por tan fabuloso trabajo con nuestro amado Teatro Nacional. Son algunos de los comentarios que nos están dejando en el Facebook Live. Sí, muchas gracias por los comentarios. Claro, el Teatro Nacional es algo que yo no sé, digamos, yo realmente siento un gran amor por la Universidad de Costa Rica y por el Teatro Nacional, y las personas que trabajan ahí hacen la gran diferencia en el Teatro Nacional, desde la persona que a veces me deja entrar, y yo soy un poco despistado y se me olvida a veces llevar la cédula, y entonces tengo que hablar con esa persona mucho. Entonces ya me dice que no hay ningún problema, y un saludo muy, muy especial a las personas que trabajan desde esos puestos hasta la directora. Todos son personas increíbles, y realmente es nuestro amado Teatro Nacional, y yo lo visualizo como una identificación que tenemos que hacer con el Teatro Nacional, y que ojalá que todos nos apoderemos de él. André, ¿podrías dejar de compartir pantalla para que te veamos cuando des las respuestas? Claro que sí. Gracias. Nos hacen otra pregunta. ¿Cree usted que Costa Rica es un país pionero en cuanto a estos servicios? Vamos a ver. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo considero que las técnicas que estamos utilizando, esto que enseñé de fotografía multiespectral, eso no es ser pionero. Sí estamos siendo pioneros en estudiar obras pictóricas de gran formato en estas condiciones en las que nos encontramos acá en Costa Rica, como antes lo evidencié, y en estos valores extremos de humedad y temperatura, básicamente, que bueno, humedad es creo que el factor más importante. Creo que sí seríamos pioneros en estas cámaras de envejecimiento que yo les enseñé anteriormente. Ahí sí seríamos pioneros, pero por ejemplo en fotografía multiespectral y todo eso no. En la metodología para mapear esa obra, esas obras tan grandes, sí tengo que aceptarlo. Y también en el software, que la herramienta computacional que les enseñé de, por ejemplo, medir los diámetros y con base en eso determinar si el pigmento es artificial o natural. Eso es algo que yo estoy seguro que no existe en la literatura para esos casos particulares de conservación del patrimonio. No existe. Entonces ahí sí somos pioneros. Hay algunas que sí somos pioneros y otras no. Y eso sí hay que decirlo muy sinceramente. Gracias. Esa fue una pregunta por Facebook Live. Ahora tenemos una por el Zoom. Al momento de estudiar las diversas capas de pintura, se logró apreciar alguna superposición de imágenes. Por ejemplo, tapar un error si el artista modificó la composición durante el proceso artístico, corriendo, retocando y demás de la obra. Sí, eso lo vimos, yo lo enseñé únicamente para un ejemplo, porque evidentemente había que delimitarlo, pero perdón, sí vimos en varias obras de Vespasiano Viñami específicamente, donde él con el lápiz hizo un trazo, y después cuando ya uno visualiza la obra en visible, ya él la cambió. Entonces, evidentemente eso no lo sabemos si fue como un cambio a última hora, o que él simplemente consideró que había sido un error. Eso ya es el proceso creativo del artista que influye mucho. Entre las variables que nosotros consideramos, que son esas 3 dimensiones que les comentaba antes, y la cuarta, que sería el tiempo, uno podría pensar inclusive una quinta, que sería la intencionalidad o que tiene el artista con respecto al proceso creativo, ¿verdad? Entonces, ahí sí hemos encontrado, específicamente en las obras de Vespasiano Viñami, sí hemos encontrado varias partes. Yo enseñé una que era que simplemente él en el boceto no puso el lugar ni tampoco el año,
y después ya en la obra en visible sí aparece. Entonces, eso sí lo vimos varias veces ahí. Bueno, justamente ahora nos están haciendo una que es muy parecida por Facebook Live, que dice, bueno, que se integró un poco tarde, entonces que quería saber si las pruebas alteran las pinturas y de qué manera. Muchas gracias por ese trabajo tan necesario y detallado. Nosotros tenemos técnicas que son destructivas y técnicas que no son destructivas. Nuestro enfoque más en aras de preservación y de conservación es, por supuesto, desarrollar técnicas que sean no destructivas, más que todo para conservar, para preservar todo este patrimonio que tenemos, esta joya, pero hay técnicas que tienen que ser destructivas. Por ejemplo, el extraer una muestra, saber qué tipo de pigmentos traer hasta el laboratorio. Aquí en la Universidad de Costa Rica tenemos que hacer métodos invasivos. Y obviamente estos métodos invasivos tratamos de que sean lo más minimalistas posibles. Entonces, aquí sí es muy importante en que nosotros cuando hacemos estas extracciones con bisturí, siempre las hacemos en lugares donde ya hay algún tipo de proceso adelantado, y se puede visualizar que uno puede extraer muestras de ahí. Entonces, eso es lo que hemos aprendido mucho por supuesto, de Carmen, que nos ha enseñado demasiado, un aprendizaje increíble, que obviamente tenemos que transferirlo de alguna forma. Y entonces, esas metodologías sí tienen que ser destructivas, digamos, invasivas en este caso. Pero digamos, a la distancia que se encuentran las obras y todo, es muy difícil de visualizarlo, pero digamos, ya cuando estás más cerca, por supuesto sí puedes ver más detalles, y entonces en esos detalles uno puede con el bisturí tomar un pedacito de tela, y eso es, obviamente uno lo entiende en el proceso de que esta información es para, para, para ayudarle a la obra. No es que estamos simplemente quitándole una parte de su obra, sino que más bien es para ayudarla para entender lo que el artista utilizó, y con base en entender lo que el artista utilizó, nosotros podemos utilizar materiales similares y por lo tanto hacer que la obra tenga 500 años como la tienen las obras europeas. Lleguen a tener esos años. ¿Alguna otra consulta por acá mientras nos aparece tal vez alguna otra pregunta? Tenemos a José María Gutiérrez que dice felicitaciones a Andrea y a sus colegas por ese trabajo tan interesante. Paula Calderón, muchas gracias Oscar, una excelente y muy interesante investigación. Y Ali dice, una razón más para apoyar la necesidad de desarrollo, el proyecto de conservación y restauración del Teatro Nacional. Pregunta, ¿se distinguieron las intervenciones? Bueno, ahí está, de restauración, e identificaron los materiales. A ver si entiendo. Está ahí la pregunta, Dayana, es que no la... Se distinguieron las intervenciones de restauración e identificaron los materiales. Ajá. Sí se distinguieron las restauraciones, pero los materiales no los hemos identificado, porque en este momento de muchas de las zonas que fueron restauradas, todavía no hemos hecho un muestreo propiamente de esa parte, sino que el muestreo que se hizo fue para determinar la paleta pictórica con base en ese muestreo inicial que hicimos, que dijimos, bueno, vamos a extraer muestras de estas obras, específicamente de estas secciones, pero no nos hemos enfocado todavía en las restauraciones y en los materiales que fueron utilizados en las restauraciones. Y evidentemente ese es un tema que tenemos que abordar para poder discernir entre cuáles son los materiales que muy probablemente fueron utilizados por el artista y los otros que muy probablemente fueron utilizados por una restauración. Lo que sí hemos encontrado que ha sido materiales que se utilizaron en restauraciones es una cera de abeja que se utilizó en una restauración en 1965 en las obras de Vespasiano Viñami, y esa cera de abeja la pudimos identificar por medio de la técnica de cromatografía de gases. Entonces, para eso sí identificamos que correspondía a una restauración, y esto también aunado a la información que nos dio el Teatro Nacional de la restauración específicamente que se hizo, donde utilizaron cera de abeja y está muy bien documentado. Entonces, con base en esa documentación fue que nosotros pudimos cotejar la información, pero sucede que a veces las restauraciones que se hicieron, por ejemplo, en 1934
o 1950, etcétera, no están tan bien documentadas como uno quisiera. Entonces, es importante mencionar que nuestro trabajo es para establecer esa línea base de diagnóstico del estado de conservación de estas obras y a partir de ahora seguirlas mapeando en el tiempo. Acá tenemos una pregunta por Facebook Live. Dice, una excelente presentación, felicitaciones por su trabajo. Pregunta Valeria, mi hija de 4 años, ¿qué estudió para hacer todo eso? Los niños siempre son tan lindos, ¿verdad? Valeria, de 4 años, quiero decirte que yo tuve un profesor maravilloso cuando hice la maestría acá en física, que está ahí acá, José Araya, y yo siempre me sorprendía que él hacía tantas cosas. Era increíble y yo decía, ¿cómo hace tantas cosas? Y bueno, fue mucha inspiración de él. Y tengo que decirte también, muy humildemente, que todo esto yo no lo hice, sino que al inicio un montón de personas que lo hicieron, no sé, creo que son más de 20, y discusiones que hemos tenido, y es un equipo que se ha generado con una masa crítica muy importante y que nos gusta entender el patrimonio y realmente no podría responder a la pregunta, pero lo que te podría decir es que sí siento mucho amor por lo que hay en el Teatro Nacional y me gusta entenderlo. Entonces, eso fue lo que he estudiado. Ok, por acá, por el Zoom tenemos, bueno, José Araya, felicitaciones André, y muy orgulloso de tus logros científicos y el amor que le tenés a tu patria. Odalisca Brady pregunta, quería saber si con estas técnicas se puede saber de falsificaciones. Me imagino que en este contexto falsificaciones, ok, en este contexto yo entiendo falsificaciones como que, por ejemplo, el teatro hubiera hecho un contrato con alguno de esos artistas y los artistas hubieran dicho, vamos a usar estos pigmentos y por alguna razón ellos usaron otros pigmentos. Entonces, con estas técnicas uno podría llegar a eso, pero lo que pasa es que hasta donde tengo entendido, eso no fue establecido, digamos, qué tipo de pigmentos, qué tipo de materiales se van a utilizar. Digamos que sí se podría identificar, por ejemplo, tipos de pigmentos y si un artista utiliza otros pigmentos o no. Falsificaciones, yo he visto, ¿cómo se llama? Artículos en particular, por ejemplo, obras de Van Gogh, que el amarillo de cromo, que fue uno de los resultados que yo enseñé, Van Gogh utilizaba ese pigmento y es un pigmento que conforme se va oxidando con el paso del tiempo, se va convirtiendo anaranjado y entonces se produce una oxidación y por lo tanto, digamos, ese color amarillo que uno ve en las obras de Van Gogh no corresponde. Entonces, uno podría pensar que alguna falsificación de un artista, digamos, como tan conocido como Van Gogh, y que otra persona saque y diga, bueno, esta obra es de Van Gogh, entonces uno podría decir, bueno, vamos a ver si el amarillo que él utilizó es el amarillo de plomo. Entonces, esa sería una forma que uno podría identificar falsificaciones, y eso tal vez responde la pregunta, no sé si me expliqué bien. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Sí, básicamente eso sí se podría hacer. Entonces, un artista tan conocido como Van Gogh, uno podría hacer eso. Y en el caso de Vespasiano Vignami, de Carlo Ferrario, no sería posible porque, hasta donde tengo entendido, nosotros somos los primeros que estamos haciendo esta identificación de la paleta pictórica del artista y entonces no tenemos otra comparación. Entonces, esa sería, digamos, la problemática, pero artistas conocidos como Van Gogh, Gustav Klimt, etcétera, digamos, Egon Schiele, etcétera, por supuesto que se podría hacer. Tenemos una consulta por Facebook Live. Nos preguntan cuáles otras obras en Costa Rica serían candidatas a este tipo de estudio. Algo que a nosotros nos interesa mucho es entender el proceso creativo del artista y el desarrollo de la paleta pictórica.
Entonces, en el Teatro Nacional hay otras obras de Carlo Ferrario, estas, Las Musas 1 y Las Musas 2, es solo un caso de estudio, y ese fue seleccionado debido a que el teatro tiene mucho interés en conservarlo, preservarlo, dado su estado de conservación. Otras obras que también nos interesan, y al teatro en particular, son las obras que se encuentran en el café del Teatro Nacional, que también son de Carlo Ferrari. Hay otros aposentos que están ahí cerca, que también son obras de Serra, que también nos interesan. Y por supuesto, algo que nosotros visualizamos desde el grupo de investigación es estudiar no solamente las obras que fueron importadas desde Italia, sino también obras que son hechas por artistas costarricenses. Entonces nosotros queremos entender el proceso creativo, la paleta pictórica de artistas costarricenses, y para eso nos encantaría, por supuesto, entrar en contacto con el MAC, por ejemplo, y otros lugares donde hayan obras costarricenses. Pero esos son candidatos que tenemos, que tenemos vislumbrados, sí. Bueno, y tenemos espacio para una última pregunta, ya sea de Facebook o de Zoom. Ok. A modo de exposición temporal, ¿hay alguna opción de exponer este trabajo en algún museo? Exponerlo, entiendo, de hacer una exposición, digamos, física, o también se podría hacer una exposición virtual. Sí, es algo que hemos considerado fuertemente, y bueno, debido a la pandemia, por supuesto, son cosas que tenemos que pensar cómo se hacen, pero desde el punto de vista del Teatro Nacional y de la Universidad de Costa Rica, hay mucho interés en llegar a toda la población con esta información. Entonces, era lo que les comentaba al inicio, que es cómo concientizarnos, cómo pensar que el Teatro Nacional es parte de nosotros, y por supuesto exposiciones son elementos que hemos pensado y que queremos llevar a cabo en conjunto con el Teatro Nacional, que es básicamente llegarle a estas personas de 4 años que hagan esas preguntas que es tan impresionante. Pienso que esas son las futuras generaciones, y nosotros tenemos que transmitir todo este conocimiento, y es nuestra responsabilidad de transmitirlo, por supuesto. Bueno, no queda más que agradecerle a Andrei hoy. De verdad que muchísimas gracias por esta exposición en la Academia Nacional de Ciencias virtual. Ha sido un rato bastante ameno, en donde hemos aprendido y hemos disfrutado mucho de arte y de ciencia y de historia. Entonces, muchísimas gracias y buenas tardes a todos.